Ok, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Antonio Bisbal desde aquí, desde Colombia. Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos con una comisión de docentes desde Costa Rica y de México, la Universidad Técnica de Costa Rica y la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Le damos la bienvenida a Leticia Telles, profesor Harold y el profesor Henry y a la directora Patricia. Estamos aquí todos reunidos desde ayer que llegaron aquí a nuestra universidad y pues aprendiendo muchísimas cosas de ellos, la verdad, y ellos un poquito de nosotros. Entonces esperamos de que esta reunión que vamos a tener aquí, este conversatorio con respecto al impuesto del IVA, sea para ustedes pues grato y podamos sacar adelante pues todo lo que necesitamos saber. Me gustaría saber si la gente nos está escuchando bien, por favor. Sí, señor, perfectamente. Quieras iniciar. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Henry para que él inicie con la diapositiva, con una reflexión que vamos a hacer de los tres países. Muy bien, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a la Universidad Americana. Un segundito, me están pidiendo aquí, Antonio. Así. Bien, estamos agradeciendo a la Universidad Anfitriona, la Universidad Americana, por la hospitalidad. Es una experiencia muy interesante para las tres universidades que estamos compartiendo en estos días, haciendo esta alianza estratégica con el fin de mejorar nuestras experiencias, tanto docentes como de estudiantes. Vamos a empezar con estos datos para tener un poquito de idea en cuanto a la relación entre los contextos. Por ejemplo, entonces, podemos ver que en cuanto a la extensión territorial, México, ¿cómo se está viendo? Sí. Sí. En cuanto México tiene una extensión territorial de 1.964.300 kilómetros cuadrados. Costa Rica apenas tenemos 51.100 kilómetros cuadrados y Colombia una extensión de 1.141.749 kilómetros cuadrados. En población, México 130, poco más de 130 millones de habitantes, Costa Rica apenas 5.139.000 y Colombia 51.266.000. El ingreso promedio, por ejemplo, para México, de acuerdo, todos esos son los datos del Banco Mundial al día de hoy. En México tiene un ingreso promedio de 7.931 euros per cápita, Costa Rica 10.408, Colombia 5.208.
En aspectos también de corrupción y eso, según la medición que tiene, México 69, Costa Rica 42 y 61. Y para tener un poquito de contexto, los estudiantes que nos acompañan de México y de Colombia, por ejemplo, Costa Rica se podría comparar con el estado de Quintana Roo, que son 50.212 kilómetros cuadrados, y en Colombia con el departamento de Guaviare, 53.460. Esto es para que tengamos apenas una noción de los países que estamos compartiendo. Vamos a ver si pasa. Listo. Aquí estamos. Quiero pues presentarles nuevamente las personas que van a estar con nosotros. Van a estar Henry Alvarado, que es máster en Administración de Empresas con una mención en Banca y Finanzas, licenciado de Contaduría Pública de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología y contador público autorizado. También está la doctora Leticia Telles Hernández, especialista en finanzas e impuestos, asesora fiscal y financiera de empresas y profesora investigadora. Ella es de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México. También nos encontramos con Harold Hernández, máster en auditoría de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica, licenciado en contaduría pública de la Universidad de Costa Rica, contador público autorizado, contador privado incorporado. Y por ejemplo, aquí está el profesor Antonio Bisbal, que soy yo, la cuota colombiana, la persona pues que hace parte de nuestro programa de contaduría pública presencial el día de hoy. Entonces vamos a tratar lo de, empezando por el caso Colombia. Ya, listo. Estamos, nosotros obviamente, nosotros tenemos que darnos cuenta que es el IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado que obviamente todos nosotros tenemos. Es un impuesto internacional, no es un impuesto exclusivamente de Colombia. De hecho, aquí con los estudiantes de Tributaria 2 que tenemos aquí en la clase de hoy, ellos van a corroborar pues todo esto que vamos a mirar hoy y van a tener la oportunidad de, ya teniendo el conocimiento de lo que hemos visto aquí en IVA, vamos a también tener en cuenta cómo es en otros dos países y nos vamos a poder hacer, porque ya como tenemos el conocimiento es más fácil para ellos. Por eso los elegí, porque aquí se les ha dado duro, créanme, se les ha dado con tesón, con cariño, con todo lo demás, pero ahí vamos. Y ellos han reaccionado y han podido saber que de hecho ya estamos en otro impuesto que es complementario con este, y también lo han hecho muy bien. Y ellos pues poco a poco van saliendo pues, de esa nube que a veces uno está con la ignorancia, ¿ya? Aquí tenemos que él tiene un sustento legal, que es en el decreto 624 de 1989, que es conocido aquí en Colombia como el Estatuto Tributario, que es el conjunto de normas que obviamente regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales. Formales obviamente forman la situación de lo que se debe hacer en la parte tributaria, y sustanciales obviamente la obligación de pagar estos tributos como tal. Está conformado por varios libros, pero especialmente el libro número 3 es el que nosotros encontramos lo que es el impuesto del IVA. Aquí se habla del hecho generador, las causas del impuesto, los responsables de este impuesto, las bases gravables que se tienen que hacer, las tarifas, los bienes que son exentos, la determinación de este mismo impuesto, los regímenes que se encuentran ahorita ya no tenemos. Antes en Colombia se hablaba de régimen común y simplificado. Hoy ya no, hoy se habla de responsables del IVA y no responsables del IVA, ¿ya? Sigamos. Me voy a dar la clave con sigamos, ya sepa, ¿ya? Entonces, aquí sí, esta es la parte del sustento legal donde ustedes pueden, obviamente este estatuto se va a ir alimentando con las diferentes reformas tributarias que se vienen dando en el país y hacen de que obviamente este estatuto se vaya reformando. Listo, ahí vamos. Este impuesto tiene unas características importantes, que es indirecto, de carácter real, plurifásico, instantáneo y objetivo.
Importante que es porque es indirecto. Es un impuesto indirecto porque él grava el consumo, el gasto. Él no grava los ingresos como tal, sino el consumo de los sujetos pasivos, ¿ya? Y es plurifásico, ¿por qué? Porque siempre que hablemos de IVA, hablamos de un tributo, de un impuesto, el cual hace parte de toda la cadena de producción, desde los productores hasta el consumidor final como tal, ¿ya? Y es instantáneo, ahí lo vemos, no estamos hablando de un café, ni estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de un impuesto, pero aquí se trata que es instantáneo, porque tan pronto se da la venta, él se da, él se presenta. Entonces, ahí es donde miramos, y cuando también veamos que es real, vemos también la situación que él no identifica qué personas es o qué personas se trata, simplemente se da el hecho generador como tal. ¿Listo? A esperar un momentico, que esto también tiene, aquí hay unas situaciones o unos aspectos por los cuales se da la venta de bienes corporales muebles que no hayan sido obviamente excluidos expresamente por la ley. La prestación obviamente de los servicios dentro del territorio nacional, la importación también de bienes muebles corporales también. Esto hace y supone que debe también hacer que se genere este impuesto, la circulación y venta y operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías como tal. Y fíjense algo importante a destacar de aquí, a veces uno cree que la gente que importa eso de pronto no tuviese IVA, pero sí, eso tiene un IVA. Y un IVA que también más adelante voy a identificarle si este es a favor o en contra. Listo. Listo, entonces tenemos aquí el sujeto activo como tal. El sujeto activo es el gobierno nacional. De hecho, los sujetos pasivos tienen una obligación que se la emana en la Constitución Política de Colombia, que es el artículo 95, que trata el deber de todo ciudadano, que es de contribuir, especialmente en su numeral número 9, ¿ya? Ahí todo se nos obliga a que somos personas que tenemos que contribuir de manera solidaria en el Estado. Y obviamente eso consolida que quien es el sujeto activo es el Estado a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de nuestro país como tal. Listo. Ahora encontramos los sujetos pasivos o quienes están obligados a esto, que son obviamente el obligado tributario. Pues en las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción y distribución y que actúen y que quieran sin proceder tal carácter de ejecutar habitualmente actos obviamente similares. Sabemos nosotros que un comerciante es toda persona en Colombia, es un comerciante toda aquella persona que está inscrita en la Cámara de Comercio. Si tú no estás inscrito en Cámara de Comercio, no eres considerado un comerciante. Y luego entonces ahí es una de las situaciones que te están obligando a que tienes que ser comerciante. También los que vendan aerodinos, tanto comerciales como los vendedores ocasionales, y pues quienes presten también servicios, los importadores, los contribuyentes responsables del IVA cuando realicen pues compras o adquieran servicios grabados, y los contribuyentes responsables de IVA por impuestos causados en las compras o en las adquisiciones de bienes y servicios que estén establecidos en el estatuto tributario como tal. Los consorcios y las uniones temporales también tienen esta situación. Y de forma directa, pues ellos realizan actividades que son grabadas como tal. Esas personas también están obligadas a pagar este tributo. Y este tributo es uno de los tributos más importantes de nuestro país, conjunto con el impuesto de renta, ¿ya? Porque de hecho son los dos tributos a nivel internacional, y en otros países se llaman, el IVA creo que en todas partes se llama IVA, pero el de renta sí tiene otros nombrecitos en otras partes, pero la esencia es la misma. Sigamos. Listo, entonces aquí tenemos unas tarifas. A partir de la ley 16 ¿qué? ¿Quién me dice por ahí atrás? 16 ¿qué? Con la que se hizo el Infoconsumo. La 1607 del 2012, ¿durante el gobierno de quién? De Juan Manuel Santos, se hizo el Impuesto Nacional al Consumo. Y cuando se hizo el Impuesto Nacional al Consumo,
este tributo nos ayudó a que el IVA no tuviera tantas tarifas diferenciales como tenía anteriormente. Y por eso es que hablando aquí de IVA, es necesario en Colombia hablar que existe también un impuesto que no es internacional, que se llama el Impuesto Nacional al Consumo, que hizo que si fueran un poco esas tarifas diferenciales hacia ese impuesto. Y eso fue en el 2012. Y en el 2003, en 2016, en la ley 1819 de nuestro país, fue cuando se hizo esto que tenemos aquí. Antes el IVA, la tarifa general era del 16% y luego pasó a ser del 16%, 19% y ahora el 5% también es una tarifa que tenemos y la del 0% que son lo de los productos exentos, ¿ya? Y entonces aquí nos surge cuando vemos las tarifas una clasificación que tenemos en el IVA que son productos exentos, grabados y excluidos. Exentos son aquellos que tienen una tarifa cero y siguen siendo grabados. Excluidos que no tienen ningún tipo de tarifa de IVA y los grabados que tienen pues su tarifa normal, la general o la del 5%. Aquí hay algo importante, dirán, pero eso no tiene gracia, que tengan tarifa del 0% y que sean excluidos, ¿no será lo mismo? No es lo mismo, porque con los excluidos se tiene la situación de que ellos no se contabiliza IVA y se lleva el mayor valor de ¿qué? Del mayor costo del gasto. Aquí están adoctrinando a la gente como es debido, me están haciendo quedar bien, ¿ya? Entonces se lleva el mayor valor al costo o al gasto ese tipo del excluido. Mientras que el exento, se solicita ¿qué cosa? La devolución, se solicita la devolución y ellos están obligados a presentar la declaración en el formulario 350, mientras que en los excluidos no pasa eso y los grabados también tienen que ser en esa parte. Listo, sigamos. Claro. Él está aceptando. Sí. No, sí, hay la opción de que puedan aceptar. Listo. Ok, no, pero eso está bien, doña Patricia, que hagamos esas observaciones porque es importante que también nuestra gente de Costa Rica esté con nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos unas tarifas, unos ejemplos de tarifa del 19%, que son muchísimos productos y servicios que podemos tener, y también tarifas del 5%, pero aquí pues traemos unos ejemplos, por ejemplo, los cereales, las hortalizas, las frutas, los aceites, las grasas, las salas, los juegos de sala, comedora, alcoba, neveras, ahí uno se da cuenta que hay muchos artículos que son del diario vivir, no necesariamente tenemos que ser empresa para que tengamos que darnos cuenta que como personas naturales o como personas físicas, ya hablando en otros países, en las personas naturales en Costa Rica, ¿cómo se llama? Personas físicas con actividades lucrativas. Personas físicas con actividades lucrativas son las personas naturales. Y en las personas, mientras que en México las personas jurídicas, como en Colombia, que se llaman personas morales, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces, y ahí voy aprendiendo a mis compañeros porque de eso se trata, de que nosotros aprendamos y ustedes también allá de que se den cuenta de eso. También tenemos tarifas del 5% en azúcar, café, chocolate, lo que son pólizas de seguro, lo que pagos complementarios de salud, todo eso también tiene un IVA, pero ya no es tan alto, sino solamente de 5%. A esperar aquí que se nos haga. Bueno, aquí tenemos unas tarifas del 0%, es decir, de los productos que de la tarifa, esos que productos son exentos. Aquí la gente me está contestando, ustedes de pronto no lo oyen, pero yo sí estoy contentísimo. Están ganando un punto positivo aquí la gente, la verdad que sí. Se la están luciendo y se están ganando sus puntos. Ahí vamos. Oye, por cierto, hay que sacar la libreta ahorita y recoger esas participaciones. Listo. Ya, ok, entonces, de hecho, por aquí está. Ya un momentico, hay que pasarla. Aquí tenemos un sistema de que damos participaciones y se anotan a la libreta y después se toma de la nota. Eso es que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos la del 0%, que son las tasas exentas, que son los animales vivos de especies bovinas, excepto, obviamente, de lidia. Los de lidia vendría siendo los toros, ¿no? Entonces, la gente dice, no, que los animales vivos no tienen IVA. No es que no tengan IVA. Sí tienen IVA, pero con una tarifa del 0%, que es diferente, ¿ya? Los pollitos un día de nacido, pues las carnes de animales pues de la especie bovina,
fresca o refrigerada también tiene esta parte. Entonces aquí pues tenemos una lista de lo que más o menos le podemos encontrar ejemplos, porque hay muchos más de tarifas del 0%. Luego aquí tenemos lo que ahorita estaba hablando de bienes exentos, gravados y excluidos. Estos bienes exentos, gravados y excluidos tienen un soporte legal que se encuentra en el Estatuto Tributario del 424 al 476, donde encontramos estos bienes y servicios gravados, bienes y servicios exentos y bienes y servicios excluidos. Ahorita pues tuve la oportunidad de haberles expresado la situación de que estos se encuentran, decimos que los bienes y servicios gravados están con el 19, con el 5%, y que tenemos los bienes y servicios exentos con la del 0%, y los excluidos no tienen nada, ¿ya? Y que ya ahorita hablamos también de que los exentos en Colombia pues tienen derecho a solicitar devolución en los costos que hayan incurrido por obtener ese ingreso que tuviera su IVA, ¿ya? Sigamos. Listo. Antes de hablar de la base imponible, aquí en Colombia hay un término que me imagino que en otros países se llamará de otra forma, pero será igual. Tenemos lo que es el IVA generado y el IVA descontable. El IVA generado vendría siendo aquel IVA que se genera en las facturas, que cuando yo estoy vendiendo, ese IVA que le doy a mis clientes, ese es el IVA generado, se llama acá en Colombia. Mientras que el IVA, yo mismo, que cuando estoy comprando los productos para obtener ese ingreso, ese IVA que yo estoy pagando por mis, se llama IVA descontable. Entonces después se hace una serie de operaciones para, si de pronto yo vendí más y compré menos, obviamente me va a dar un IVA a pagar, pero si vendí menos y compré más, me va a dar un saldo a favor. Entonces, aquí hay una base, en la base imponible de los servicios como tal, pues nos explica esa situación en la cual nosotros tenemos que hacer ese cálculo, en los cuales miremos cuál es el IVA que nosotros tenemos generado, calculemos el IVA descontable y también tengamos en cuenta las devoluciones, porque obviamente eso se tiene que involucrar dentro de los ingresos, pero también se debe descontar lo que es la parte de las devoluciones, y ese IVA pues también se debe tener en cuenta, ¿ya? Listo. Determinación. Bueno, aquí en la determinación, como ahorita estaba hablando, dice que pues en el caso de la venta, la prestación de servicio, el impuesto será calculado sobre la diferencia entre el impuesto generado, como ya le dije, por las operaciones grabadas y los montos correspondientes a los IVA descontables legalmente autorizados, obviamente. Y la importación deberá aplicarse, pues también algo importante, la determinación dije ahorita que las importaciones tienen un IVA. Ese IVA que tienen las importaciones, se supone que la importación es cuando yo estoy trayendo algo del exterior. Y si yo estoy trayendo algo del exterior al territorio nacional, eso es como una compra, pero fuera. Entonces, ese es un IVA descontable para mí, lo tengo que aprovechar también. Entonces, la base correspondiente de este impuesto en un momento dado está sujeto, pues obviamente ahí se le descuenta ciertos aranceles y ciertas cosas, y nada más se tienen en cuenta el valor de la mercancía que llega, que sobre ese es el valor que se saca el IVA, no sobre el valor incluido con los aranceles, ¿ya? Entonces, es la importancia que tenemos en cuanto a lo que hay que destacar aquí en cuanto a IVA. ¿Se está escuchando bien? Ok, listo. Sigamos. Gustavo. Ahí, listo. Sigamos. Bueno, espero que todos estén. Ahí está mi amigo Sergio, por ahí Lauren también. Bueno, ahora llegamos aquí a una periodicidad muy importante. Y ustedes viendo aquí la pantalla, ya la tribuna, pregunto, ¿falta algún tipo de periodicidad ahí? Ahí está cuatrimestral y bimestral. ¿Cuál falta? ¿Y de quién escoge el anual? ¿Quiénes están por la anual? Lo del RCT. RCT. La ley del ciclo de tributación. Muy bien. Ok, también por allá creo que estaban diciendo algo en el team. Muy bien. Entonces tenemos los cuatrimestrales. ¿Cuáles son esos cuatrimestrales? Esos
las personas que tienen que tener la periodicidad cuatrimestral, es decir, cada 4 meses, son aquellas personas que se tienen en cuenta que los ingresos del año inmediatamente anterior sean inferiores a 92.000 VT, pero se preguntará a la gente del exterior, ¿qué es eso de VT, profesor? VT aquí lo llaman a la unidad de valor tributario, es como una unidad que tenemos nosotros y sobre esas unidades empezamos a trabajar en la legislación para no tener que estar actualizando las normas a cada rato, todo lo damos en versión de VT, sabiendo nosotros que el VT este año es 38.004 pesos colombianos. Entonces cada año esto se actualiza y en la norma queda ahí plasmada sin necesidad de estarla cambiando cada rato. Entonces, sí, ya sabemos que el valor es 1 VT, entonces ahora multiplicamos 92.000 VT por 38.004 y ahí vamos a saber cuál es el valor que nos va a corresponder para el año anterior. El año anterior inferiores a 92.000 VT para los cuatrimestrales. Para los bimestrales es los que hayan tenido ingresos superiores a 92.000 VT, ¿ya? Pero se preguntarán ustedes, ajá, y la gente que es nueva, que no tiene ingresos del año anterior, ¿cómo saca su periodicidad del IVA? Estas personas sacan su periodicidad del IVA porque por normatividad dice que la gente es nueva, que empiezan sus operaciones, deben, ¿cómo es la periodicidad? Bimestral, ¿viste? Entonces aquí la gente sabe, ¿vieron? Ellos se saben el cantico. Entonces, ahora sigamos con la otra. Entonces, la otra que es la que nos estaban diciendo los compañeros, que era la anual, que era la del régimen simple de tributación, los que optan por este tipo de régimen. Tenemos aquí una exclusión que tenemos aquí, que en la situación por esta que el Ministerio de Hacienda da una exclusión, hay que eso es para Amazonas, Guainía, Guaviare, Baupés y Bichada. Eso fíjense que ahí está Guaviare, esos son municipios que quedan en el sur del país. De hecho, son municipios que nosotros pues a veces los vemos que le falta un poco de desarrollo todavía y obviamente por eso pues están dando esta situación. También tenemos una exclusión con la cuestión de el puerto libre de San Andrés y Providencia, que lo que se factura hacia allá no lleva IVA de ninguna especie ya. Y aquí hay una condición. Cuando se trate de ventas de bienes para el consumo humano, animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano y veterinario y materiales y construcción excluidos del impuesto al IVA, con un destino comercial que se encuentre ubicado dentro de esos departamentos. Si van para afuera de esos departamentos no aplica. Hay que tener en cuenta eso también, ¿ya? Que la norma pues te dice, pero también te da unas condiciones que tenés que tenerla bastante claras. Y eso se dio en el decreto 644-2020. Colombia tiene algo muy característico y ojalá cuando ustedes, pues, el que se dedica a vivir acá y venir, tenemos bastante legislación de muchas cosas. O sea, y tenemos, por ejemplo, el año pasado hubo una reforma tributaria, la 2155 del 14 de septiembre. Ahorita ya estamos a las puertas de otra reforma y pues todavía no hemos terminado de leer una cuando ya el país pues tiene unos cambios en los cuales nos toca a los tributaristas estar constantemente leyendo y no podemos decir, no, no, ya las verdades absolutas no existen aquí en Colombia en la parte tributaria. Ningún libro tampoco sirve a veces porque se desactualiza en menos de 8 meses. Sigamos. Listo. Aquí está la periodicidad que ahorita estaba hablando anual, que era para lo del régimen simple de tributación, que es otro régimen que ha reemplazado el impuesto de renta y que le sirve para personas, para comerciantes de unos ingresos menores y que quieren tener unas tarifas un poco atractivas de sus impuestos. Obviamente ellos tienen que cumplir con unos requisitos. Pues esta no es una charla de régimen simple de tributación, que lo único de simple que tiene es el nombre, exacto. Entonces, es una situación que de verdad, no, es que estas son cosas que hemos tratado en clase y así siempre lo decimos. Entonces, es un impuesto que de verdad la gente lo ve simple, pero al momento de explorarlo, nos darnos cuenta que no, obviamente es un impuesto que es como un hijo de la renta aquí, pero para menores comerciantes. Sigamos. Ay, ¿cómo han visto la cosa? ¿Bien? Excelente, profe. Bueno. Listo. Aquí tenemos unas infracciones con las que son la sanción por extemporaneidad, la sanción con posterioridad que se da en 2 casos.
Una, cuando la temporalidad se da cuando hay un impuesto a cargo, que este impuesto a cargo es del 5% del valor del tributo como tal y que no se puede exceder del 100% de este impuesto. Y cuando no hay impuesto a cargo, pues la sanción será el 0.5 de los ingresos del periodo que se esté tratando, obviamente, la situación de la temporalidad. Y esto obviamente se da en el escenario cuando no ha llegado el emplazamiento de requerimiento. Pues la pasamos, que nos damos cuenta, hey, pasó esto. No, listo, lo ponemos ahí, lo colocamos en ese punto. Luego, ahora viene un segundo punto que es con posterioridad al emplazamiento, es cuando nos llega un requerimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, homólogo en México al SAT, ¿ya? Para que pronto vayan entendiendo allá. Y creo que el Ministerio de Hacienda en Costa Rica, cuando nos llega un requerimiento de esas entidades a nuestras empresas, entonces ahí sí cambia la situación, porque cuando pasa eso, la sanción será del 10% del impuesto sin exceder el 200%, y eso está en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Y cuando no exista un impuesto a cargo, pues en la declaración no resisten, la sanción por cada mes o fracción de mes será equivalente al 1% del ingreso bruto percibido por el contribuyente. Entonces, da la situación, hagamos un poquito a la otra, da la situación que de verdad hay que pagar, hay que tener el hábito del pago. El IVA es uno esa es la misma. Ya. Entonces, hay una también que es la sanción por no declarar. Cuando no se presenta la declaración de IVA, o aquí también nos está mencionando el Impuesto Nacional al Consumo, porque vuelvo y se los digo, en Colombia esos dos impuestos son muy complementarios, ¿ya? La sanción equivalente pues está entre el 10% de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos de quien pues tenga el incumplimiento, y se va a escoger pues la mayor, nunca cogen la menor, porque ajá, como se hace que corresponda, y el 10% de los ingresos brutos que figuren también en la última declaración de IVA, según sea el caso que tengamos aquí. Entonces, de hecho, otra de las sanciones que se pueden ver también en sanciones también de tipo de vista legal, porque el IVA es un delito no pagarlo. El IVA es un delito pagarlo porque eso las personas se están apropiando de un dinero que no es suyo, sino que es del Estado. Y también tienen repercusiones legales y de cárcel y todas esas cosas. Entonces, los dejo aquí con mi compañero ahorita, con los dos, tanto con Harold como con Henry. Y después vamos a cerrar con la hermosa Leticia de México. Y estamos aquí con los dos compañeros que ellos vienen con todas las ganas y con todos los ánimos. Bueno, sigamos aquí. Ahora sí, así me escuchan. Muy bien. ¿Mm? No está abierta. Vamos a abrir la cámara allá. ¿Sí? ¿Sí está abierta? Dejémosla así. Uy. Bueno, vamos a explicar un momentito nuevamente lo que estábamos indicando. En Costa Rica, antes de esta ley, la 9635, teníamos la ley del impuesto de ventas. El alcance era
sobre las ventas de mercancías y algunos servicios. Con la entrada en vigencia en el 2019, como ustedes ven, estamos estrenando esa ley. Se promulgó el 2018, pero entra en vigencia el 2019 y su reglamento ahora se graba absolutamente todo, decimos nosotros, y hay algunas excepciones. En nuestro caso, el sujeto activo y el órgano de fiscalización, vamos a hablar un poquitito, el acreedor del tributo, que es el sujeto activo, es el Estado costarricense, que administra a través del Ministerio de Hacienda con la administración tributaria, que es la Dirección General de Tributación. Ese es el órgano de fiscalización. El sujeto pasivo, o sea, la persona obligada a pagar el tributo, así lo establecen los artículos 14 y 15 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y tenemos también los territorios con tarifa preferencial, o sea, que estamos en todo el país y el territorio, a diferencia de Colombia, que tienen varios, es solo un depósito, en realidad no es un territorio, ¿verdad? Es solo un lugar, un depósito comercial muy pequeño que tiene una tarifa preferencial. Nosotros tenemos con esta ley, varias tarifas, ¿verdad? Antes teníamos solo el 13%. Y en Costa Rica se escandalizan, ¿verdad? Con el 13%. Ahora imagínense con ustedes. 19 y con México, ¿verdad? Sí, caen en cruz. Esa es la tarifa plena, 19% que aplica a todas las operaciones, venta de bienes y prestación de servicios sujetas y no exentas, de acuerdo al artículo 10 y los artículos 8 y 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado indica cuáles bienes y servicios se encuentran exentos y no sujetos, respectivamente. Ahora vienen las otras tarifas que son reducidas, que esto fue algo muy nuevo para nosotros porque solo teníamos una. La reducida de 4% de servicios de salud privados y boletos o pasajes aéreos. Espera. La del 2% entra a regir para los medicamentos, las materias primas, los insumos, maquinarias, equipos y los reactivos necesarios para su producción. Las primas de los seguros personal, como que son seguros de vida, de accidentes y gastos médicos que antes no había. Y también para los servicios de educación privada que no requieren la autorización del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica o del Consejo Nacional de Educación Superior, que son los entes que rigen allá la educación en Costa Rica, además de las compras y bienes y servicios que realizan las instituciones estatales de educación superior. La institución encargada es el CONAR, el Consejo Nacional de Rectores, que es el que nos guía a nosotros, a las universidades públicas, ¿verdad? El CONESUB es el que vela por las privadas y el CONARE a las que estamos bajo la supervisión o educación pública. Y el Sistema Nacional de Educación Superior, que es el SINAES, que es un programa muy interesante, ¿verdad? Porque ahí tenemos una medición de la calidad. Entonces, antes todo esto estaba, como decimos nosotros, libre de pecado. Ahora está grabado. Y hay que entonces llevar esos controles importantes para pagar los impuestos. Entonces, por ejemplo, la universidad pública, la matrícula y las materias están libres de impuestos, ¿verdad? 0%. Pero si las universidades ya van a dar un servicio extra, como un curso adicional ya al público, van a dar otros servicios, ahí sí tienen que cobrar el 2%, la tarifa reducida. Y después tenemos el 1%, que es la canasta básica tributaria, que le indican bajo el decreto el gobierno de la República. También está el 1% maquinaria, servicios e insumos para la producción de canasta básica tributaria y los productos veterinarios e insumos agropecuarios y de pesca no deportiva. Ahora vamos con Harold para la parte de las exenciones. Ok, como lo decía compañero Henry, a partir del 1 de julio del 2019, cuando entra esta ley en vigencia, la 9635 en Costa Rica, que
fue promulgada en diciembre del 2018 y tuvimos 6 meses para acoplarnos. ¿Por qué para acoplarnos? Porque el cambio fue rotundo de tener un impuesto sobre las ventas donde la mayoría de bienes eran los que estaban grabados y muy pocos servicios. Por ejemplo, en aquel entonces eran únicamente los servicios de hotelería, los servicios de restaurantes o alimentación, parqueos, servicios de fotografía, papelería, lavandería, y creo que por ahí únicamente, si la memoria creo que no me falla, muy poquitos servicios. Hoy en día todos los servicios están grabados. Servicios profesionales, el abogado, el contador, el arquitecto, todos los servicios. Servicios de parqueo, de fotografía, publicidad, promoción, todo está grabado en el país, con algunas excepciones más bien. Entonces, le damos vuelta a la tortilla, como quien dice. En este caso, esas exenciones están en el artículo 8 de la ley 9635. Algunas en específico son, por ejemplo, la tarifa del agua o el servicio de agua. Cuando el consumo sea menor a 30 metros cúbicos, o sea, para aquellas personas que tienen un consumo en sus hogares, en sus residencias, menor a 30 metros cúbicos, no tienen que, o no están grabados con el IVA. ¿Okay? No están grabados, son exenciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población que tiene un consumo de agua, pues mínimo. Al igual que el servicio de electricidad residencial, porque el servicio de electricidad comercial, si tenés un local comercial, sí va a tener un IVA grabado para esa porción. En este caso, si el consumo en la residencia es de 280 kilovatios hora, no tiene entonces que aplicarle el IVA. O las entidades que dan ese servicio en el país, que son varias entidades, instituciones que brindan el servicio eléctrico. Asimismo, el autoconsumo de energía eléctrica, que está muy de moda, ¿verdad? La generación por paneles solares. Entonces, si hay una instalación de paneles solares, este elemento de servicio está exento. La segunda parte, o el segundo elemento, son los arrendamientos. Cuando vemos los arrendamientos, nos indica que si un arrendamiento, un alquiler de una vivienda, un alquiler de una casa, un alquiler de un negocio comercial también, si es menor al 1.5 salarios bases, que en Costa Rica anda rondando más o menos el salario base en 450,000 colones, que serían como unos $750. Sí, para abajo, $750. Bueno, el salario base, cabe destacarlo, que está estipulado, es el salario base tributario. Ese salario base tributario es el salario de un ejecutivo del Poder Judicial. Eso así está determinado por ley. Pero si hablamos nos pasamos a otra ley, ¿no? Y el Código de Trabajo, ¿verdad? Y el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo ronda los, ¿qué eran? 280,000 colones, creo que es. Que ahí sí ya más o menos andan, ¿qué? Como $450, ¿no? El salario mínimo, que sería de un misceláneo, ¿verdad? Más o menos por ahí, un ama de casa. Aquí serían dos. Ok, imagínate. Ojalá tuviéramos el salario mínimo de aquí no es 2 millones, es 1 millón de pesos. Sí, la mitad. O sea que es mucho menos que eso. Ahora, si hablamos del costo de vida, pues es distinto, ¿verdad? Sí. Bueno, otro día hacemos otra conferencia de costo de vida. índice de precio al consumidor y todo esto para comparar. Sí. Realidad de costo de vida comparada. Realidad de costo de vida. Continuando con este ejemplo, entonces, si un arriendo en una casa, pues una vivienda pues normal, puede andar en 150,000 colones, dependiendo de los barrios, ¿verdad? Que serían como, ¿qué? $250. Que serían $200, más o menos. Un cuarto para un estudiante universitario, un cuarto es $200. Entonces, en esta exención, vamos a ir con las exenciones rápidamente, porque si no nos va a dar toda la tarde aquí. ¿Sí? El salario mínimo. Más o menos. Sí.
Igual. La ley del IVA lo que dice es que si tengo un comercio y pongo ahí un restaurante o tengo unas oficinas y yo alquilo, arriendo, y ese alquiler es menor a 1.5, que sería más o menos unos 700.000 colones, estamos hablando de $1,100 más o menos, no tiene IVA. Pero si el arriendo del alquiler es más alto de ese monto, todo su valor pasa a ser gravado. O sea, a partir de un colón, a partir de $1 en adelante, a partir de un peso mexicano en adelante, pasa a ser grabado si tiene ese límite. O sea, no se fracciona. Es exento, esa exención es si es menor a ese 1.5 salarios bases. Igualmente, en ese punto de los arrendamientos, eso es exclusivamente para, bueno, ya hablamos viviendas, garajes, accesorios, menaje de casa y demás. El tercer punto, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, acá abajo hablaba también del salario base, ya específico, que es 462.200 para el año 2022. Sí, correcto. Me pasas a la siguiente. Ok. En el artículo 9, que es el siguiente artículo, estamos hablando del 8, de las exenciones. Sí. Las no sujeciones es que no está sujeto. No están sujetos los entes públicos. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social, que sería la seguridad social, ¿verdad? Médica, pensiones, invalidez, muerte y todo lo que tiene que ver con el Seguro Social. Tampoco las entidades municipales, asimismo como la materia prima e insumos para la refinación y fabricación de combustible, que allá lo hace una entidad pública que se llama Recope, que es la refinadora costarricense, que no refina, ya adquiere el producto final, pero bueno, hay una ley que dice que la materia prima e insumos, lo que hace es que trae el producto final y ni modo, bueno, pagamos muchos trabajadores, muchos empleados de Recope y ahí están vendiendo combustible. No sujeto, pero la materia prima está ahí. Mejor no hablo porque estamos siendo grabados. Sí. Entrega de dinero a título de contraprestación, ¿verdad? Si yo entrego dinero y estoy haciendo un financiamiento, un préstamo, pues eso no está sujeto con el IVA. Tiene otros impuestos exclusivos por esa transacción. Cuando es a título gratuito también, muestras gratuitas para fines de promoción. O sea, si yo te doy un producto y es una muestra, eso no está grabado. No hay venta, no está el hecho generador, por ende no hay una sujeción a eso. Lo usas para tu consumo, o lo donas, tienes que pagar. Ok. Si hay autoconsumo, ahí sí hay. Eso es una muestra nada más de un, mira, hasta un par de zapatos. Tengo una zapatería, un par de zapatos. Pero si es autoconsumo, ahí sí aplica el IVA, ¿verdad? Qué sé yo, voy a darle los zapatos a todos mis operarios. Soy una fábrica de zapatos. Si le doy esos zapatos a todos mis operarios, entonces sí habría un IVA, ¿verdad? Autoconsumo, ahí sí, ¿verdad? Sí aplica. No está en esta parte de no sujeciones. El traspaso de bienes muebles e inmuebles no tiene el IVA, ¿verdad? Por lo tanto, tiene también, cuando se creó la ley 9635, a crear títulos que están ya tipificados cuáles serían los impuestos correspondientes a lo que es rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. Y la venta de combustible no tiene IVA, o sea, la expensión del combustible no hay IVA, ¿verdad? Porque la materia prima no hay IVA. Entonces, no hay esa cadena de valor que se generaría. Entonces, si es del origen, no hay IVA. En la venta final, tampoco habría IVA. ¿Continúo? Sí. Yo creo que esta ya la podemos simplificar, pero realmente la base imponible. ¿De dónde se genera? Que es... Sí. Sí. Es muy similar a lo que ya hablaba don Antonio acá el señor Antonio en Colombia, ¿verdad? ¿Dónde se genera la base imponible o cuál es el hecho generador del impuesto?
donde se da en venta de bienes, ¿verdad? Obviamente por el precio neto de ese impuesto, en el arrendamiento, que sería un leasing, ¿verdad? O un arrendamiento de promoción de compra, en el autoconsumo, que ya lo hablábamos, y a nivel de fábrica, mayorista y aduanas, también hay IVA mediante la fórmula definida también. Y obviamente puede que le aplique el impuesto al consumo cuando hay internación para nacionalización de los bienes. Los regímenes, el régimen tradicional, que es donde están todos los contribuyentes, ya sean personas jurídicas o personas físicas que tengan una actividad económica registrada en el Registro Único Tributario, en el RUT, que es aquí igual en Colombia, se llama igual, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, si están registrados, que deben de estar registrados, porque si no ya hay una sanción. Si estás haciendo una actividad económica, si estás elaborando un producto y vendiendo, tenés una actividad económica y no estás inscrito, pues ya hay una sanción si el Ministerio de Hacienda lo encuentra, ¿verdad? Hay Cámara de Comercio, sí. Hay Cámara de Comercio, sí. Claro que sí. El formulario o el documento donde se declara, recordemos que es una declaración jurada que hace el contribuyente, se llama Declaración del Impuesto General sobre las Ventas y ahora se llama la Declaración del Impuesto al Valor Agregado de 104.2. Ahí nos faltó un poquitito ahí, ¿verdad? De 104.2, que es la nueva para el impuesto al valor agregado. También existe un régimen simplificado. El régimen simplificado es para las pequeñas empresitas o emprendimientos. El formulario es el D105 y se llama declaración jurada del régimen de tributación simplificado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues obviamente los tamaños de las entidades. El régimen tradicional declara cada mes, todos los meses, haces tu declaración antes del día 15 de cada mes. Y el régimen simplificado, la periodicidad sería trimestral. Entonces tiene una periodicidad trimestral. Si en el mes no hay información. Sobre lo mismo, en la periodicidad, presentación y pago, si durante un mes no hay información que reportar, la declaración siempre debe ser presentada en cero para cumplir con el deber formal de la presentación. Esta declaración debe presentarse y cancelarse dentro de los 15 días, como decía Harold, al mes siguiente donde estamos concluyendo, ¿verdad? La presentación. Corte el último día de cada mes. Corte el último. La no presentación tiene sanciones. Ahora, ya concluyendo, lo que hablábamos, lo mismo que dijo don Antonio, sobre infracciones por incumplimiento del deber material, están tipificados en los artículos 80, 80 bis y 81. Entonces, por ejemplo, en el artículo 80 nos habla de la morosidad del pago del tributo determinado por la administración tributaria a partir del día siguiente del vencimiento para la presentación y pago. O sea, si el 15 que tenían tiempo el mes siguiente para presentar, ¿verdad? No lo hicieron y la administración tributaria le hace el requerimiento, ahí ya va a empezar con las fracciones del 1% por cada mes o fracción y que no supere los 20% de los salarios básicos. También tenemos la morosidad en el pago del tributo. A partir del día siguiente también del vencimiento para la presentación y pago, o sea, el 15 del mes siguiente. No pagó, entonces se hace el cálculo siempre y cuando no supera el 20%. ¿Por qué esos 20%? Porque ya entonces no serían infracciones, sino serían delitos. Y ya ahí tendría que intervenir el Poder Judicial. O sea, ya hay toda la serie de cuestiones más complejas. Cuando hay omisión, inexactitud, solicitud o devolución improcedente, o sea, que no era, estaba solicitando que devolvieran impuestos, pero no aplicaba,
que muchas veces cuando estábamos hablando hoy antes los profesores, que normalmente, igual que en México, ¿verdad? O aquí, cuando se solicita una devolución, probablemente la administración tributaria dice, muy bien, vamos a irle a hacer una visita, a ver si es cierto que tiene derecho a la devolución. Entonces, mucha gente primero se asegura que realmente exista la devolución. Entonces, esa omisión, inexactitud, etcétera, se tipifica ahí como leve, grave, muy grave, depende del porcentaje del monto que se dejó a pagar. Y ahí, bueno, teníamos el dato del salario base, como anteriormente lo decía el compañero Harold, ¿verdad? Tenemos otras infracciones. Cuando no se declara la inscripción, o sea, hay algún empresario trabajando y no se inscribió, sí. ¿verdad? Entonces ahí tenemos medio salario base o fracción de mes. No presentar las declaraciones tributarias. Ahí, perdón, ahí hasta 3 salarios bases. Hasta 3 salarios. Sí, que estábamos hablando que eran 450,000 colones, 60,000 colones. Serían un salario de 400. Serían 3 salarios base, la sanción. Estamos hablando de por 12, 1.200.000. Estamos casi. hablando de 2,000, no, $4,000. No, $2,000. Mensual. Sí. $2,000 por la sanción por no tener una actividad económica. O sea, Registrada. Si tenés un restaurante o tenés un negocio y no lo registraste, sí, la sanción es $2,000 hasta $2,000, ¿verdad? Si los obligados tributarios no presentan las declaraciones en los plazos establecidos, medio salario base. En este caso, perdón, Henry, sería si alguien no hace la declaración del IVA, entonces su sanción es de medio salario base, que sería más o menos unos $300 de sanción. 3 por 6, 18 más 6, es medio, sí. Sí, medio, sí. Sí, 200, muy bien. Y cuando no se cumple responsabilidades a terceros, o sea, si hay alguien que dio un asesoramiento, un consejo, presta servicios para la alteración de cuentas, antes no teníamos ese incumplimiento o esa acusación, por decirlo así, sino que el que tomaba la responsabilidad era el propietario, el representante legal. Ahora se responsabiliza a los asesores, a todas las personas, ¿verdad?, que están en el negocio, de 1 a 3 salarios base. Aquí es muy importante porque esto con la reforma tributaria, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, nosotros los asesores, los contadores, quien ayuda a confeccionar la declaración del IVA, tiene la responsabilidad solidaria también sobre las sanciones posibles que acarrean sobre esos datos que están en esa declaración del IVA o cualquier otra declaración tributaria. Al igual que el cumplimiento de deberes formales, como dice el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no emitir facturas, por ejemplo. Entonces, son 2 salarios base, no llevar los registros contables y financieros al día, 1 salario base, según el artículo 84, o no aceptar los medios alternativos de pago, como tarjetas de débito y crédito, por ejemplo, 1 salario base. Aquí es importante que en la emisión de facturas en Costa Rica ya se maneja la factura electrónica, ¿verdad? Que es el único medio para poder facturar. Entonces, ¿Hace cuánto? La factura electrónica empezó en el 2016 con el grupo 1, que eran las empresas, corporaciones. Ya para el 2018, en esos 2 años, del 16 al 18, entraron todas las demás entidades y personas que brindan servicios también. O sea, todos tienen que hacer su facturación electrónica, con excepción del régimen simplificado, ¿verdad? Esos son los únicos que hacen factura manual únicamente, pero es muy poco. Que al igual que los formularios de presentación o declaración, hemos tenido varias versiones. Ya para el próximo año se está solicitando una nueva versión que va a entrar a regir, que prácticamente lleva la contabilidad en el sistema informático, ¿verdad? Y que tiene que venir en la factura, porque son muchísimos los datos que se están pidiendo. Entonces ahí los que estudian informática y los contadores que van a asesorar a los de informática van a tener un buen nicho de negocio. Aquí es importante porque ya en el sistema de facturación electrónica
podemos determinar cuánto es el IVA, en nuestro caso se llama devengado, que es el IVA que cobramos a los clientes, y los créditos fiscales, que en Costa Rica lo llamamos IVA soportado, ¿verdad? Que es el crédito fiscal, lo que era deducido acá en Colombia. Entonces, ya el sistema o la aplicación de facturación electrónica, pues tiene ya los datos para poder determinar un IVA, con algunas excepciones que hay que obviamente estudiar a fondo para detallar, pero ya el grueso de los datos está ahí. Y el Ministerio de Hacienda ya tiene esos datos, ¿verdad? Porque todo es electrónico. Seguimos con el... Sí, antes teníamos las declaraciones informativas, que son datos resúmenes que se daban en el año, de todo el año, pero eso se eliminó con la entrada de la ley 9735 del IVA, porque ya toda la información la tiene el Ministerio de Hacienda. Entonces, más bien el cuadre o el control cruzado que da es la facturación electrónica, los sistemas, los datos que se generan de los sistemas informáticos contra lo que declara cada contribuyente, y ahí es donde Hacienda hace los cuadres, ¿verdad?, del control cruzado. El Ministerio de Hacienda tiene encargado las dos. Ahí sería la Dirección General las dos de partes, Tributación ingresos Directa. y egresos, ¿verdad? Están en direcciones. Entonces, la encargada de velar por el fiel cumplimiento de los deberes formales y materiales, en este caso, la declaración, o sea, que llenen correctamente, que declaren correctamente, hacer los cruces que hay, ¿verdad? Impuesto renta, impuesto venta, por ejemplo, valor agregado, es la Dirección General de la Tributación Directa. Sí. Sí. Entonces, La DGTD. Entonces esa es la entidad encargada. Entonces, todo el mundo tiembla cuando llega. Listo, gracias. Nuevamente. Estábamos escuchando los de Colombia. Nuevamente, bueno, les decía que qué gusto estar con ustedes, es un placer el conocerlos, el estar aquí en este país tan hermoso, anfitrión, que es Colombia, es un honor para nosotros, estamos en Costa Rica, México, y bueno, pues la intención de estas charlas es que ustedes también tengan un panorama general de lo que pasa en el mundo, es bien importante porque a veces nosotros platicamos al interior de nuestras universidades que pues nosotros como docentes preparamos a nuestros alumnos tal vez, pero no deja de estar como en un contexto nacional finalmente, pero es como de vital trascendencia que ustedes ahorita ya entiendan que no hay que prepararse para un país, para una región, sino es el mundo entero el que los espera, ¿no? Y entonces, bueno, esta charla básicamente es con esa intención de que ustedes puedan tener como ese panorama general, y el día que el tema que hoy nos enfocamos pues es al IVA. En nuestro país, en México, al igual que en el de ustedes, existe un impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado, bueno, nace en el 78, más sin embargo entra en vigor a partir del 80, es muy similar a lo que yo he estado escuchando. Es un impuesto indirecto porque básicamente lo que grava pues es el consumo, bienes, servicios, y se le llama, nosotros en la justificación de motivos de la ley del impuesto al valor agregado se le llama valor agregado porque justamente lo que cobra es ese plus
que le das al bien, al producto, al servicio, cuando deja de estar o pasa de un estado natural, pasa por un proceso de industrialización y se convierte ya en un producto que tiene justamente ese plus, ¿no? Ese valor agregado. Entonces, justamente por eso es este impuesto. Es un impuesto indirecto, grava básicamente el consumo, y la ley que nos regula en México es la ley del impuesto al valor agregado, y tenemos su reglamento, el reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Sin embargo, como ya lo comentaron mis compañeros, existen otras legislaciones que pues van muy a la par, ¿no? En México el impuesto base, el impuesto fuerte es el impuesto sobre la renta, que lo que grava es el ingreso que reciben las personas, tanto físicas y morales, así le llamamos allá, que ustedes la conocen como sociedades, personas jurídicas, ajá, para nosotros son las personas morales. Y bueno, es el impuesto base, sin embargo está muy de la mano con el impuesto al valor agregado. Y tenemos un código, que es el Código Fiscal de la Federación, que este código lo que hace es que regula de forma general pues todas las legislaciones, llámese renta, llámese IVA. Al igual que en el caso de Costa Rica, al igual en el caso de Colombia, bueno, nosotros tenemos algo que le llamamos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, al igual que con ustedes, bueno, pues es el acreedor, es la persona que exige ese cobro, es la persona o la autoridad que es la que nos está revisando, es la que nos está fiscalizando, y pues que básicamente es el Estado, ¿no? En México, el órgano como tal que se encarga de esta actividad, bueno, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También es importante comentarles que el sistema fiscal tributario mexicano, bueno, pues está basado en poderes. Tenemos 3 poderes, el que es el ejecutivo, legislativo, judicial, y dentro de esta tenemos como las secretarías de Estado, que son los órganos de gobierno que tienen como una función muy específica encomendada a la verificación de las funciones y de ejercer el gasto social, ¿no? En beneficio de la sociedad. Una de estas es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que específicamente se encarga del cobro y aplicación de los impuestos, y crea un órgano desconcentrado que es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que en este caso pues es el encargado de todos los actos de fiscalización, revisión e imposición de multas, presentación, asesoría también a los contribuyentes, porque también es una de sus funciones, la asesoría al contribuyente de forma pues gratuita y periódica. Entonces, esa es la secretaría que en nuestro caso pues es la encargada del cobro de los tributos. Y en el caso de los sujetos pasivos, bueno, pues es la sociedad como tal. En México le llamamos contribuyentes, somos los contribuyentes, nuevamente personas físicas, personas morales, que estemos sujetos al pago. Existen también varios regímenes de tributación en materia fiscal, que son básicamente personas morales con actividades empresariales, y que va dependiendo del nivel de los ingresos que obtengan. En el caso de las personas físicas, bueno, pues los regímenes son a partir de las personas que reciben sueldos y salarios, las personas que se dedican a ejercer una actividad profesional independiente, el arrendamiento, que es el uso o goce temporal de bienes, y bueno, también en este caso las personas que se dediquen a alguna actividad empresarial. Básicamente estamos hablando entonces de que ellos son o somos nosotros, la sociedad, los sujetos obligados, que también pues son obligaciones, ¿no? Es una obligatoriedad, no es algo opcional. En México los impuestos son de carácter obligatorio porque tenemos un mandato constitucional, que es la ley suprema, de donde emana esta obligatoriedad, y obviamente se pasa pues a las leyes específicas, en este caso la ley del IVA. En el caso del IVA, nosotros tenemos 2 tarifas generales. Obviamente tenemos las exenciones y las no sujeciones, le llaman mis compañeras de Costa Rica. Nosotros le llamamos exentos nada más, pero tenemos 2 tarifas. La tarifa general es del 16%, pero nosotros tenemos varios documentos que emite el SAT, que se les llama miscelánea, en donde pues establece que para la zona fronteriza, con la intención de incentivar el comercio, de apoyar a la parte de la población, en el sentido que es el costo más caro, bueno, pues está el 8%. Ah, sí, es por el internet, sí, seguramente. Y bueno, sí se oye bien. Sí, es por el internet.
En el caso de la tasa general, nosotros tenemos básicamente 4 actividades que son las que causan IVA a la tasa del 16%, es la enajenación de bienes, que es lo que nosotros conocemos como la compraventa como tal, la prestación de servicios independientes, obviamente ahorita vamos a platicar un poquito de las tasas y los esquemas, que es muy similar a lo que ustedes también ya han comentado, tanto el profesor Antonio, mis compañeros de Costa Rica, es muy similar la mecánica. Cuando se otorga el uso o goce temporal de bienes, que es básicamente el arrendamiento, y la importación de bienes y servicios. En el caso de la enajenación de bienes, básicamente nosotros les decía, tenemos la tasa del 16, pero esa tasa del 16 es cuando justamente hay una transformación de materia prima, y entonces ya no hablamos de materias primas, sino ya hablamos de productos terminados, artículos terminados, ya tienen como ese valor agregado que sufre cuando pasa una transformación. Y en el caso de la tasa cero, pues básicamente es cuando nosotros estamos hablando de esos productos, en el caso de la enajenación, que siguen siendo en estado natural, que no han pasado por ese proceso de industrialización, y que se consumen más como materia prima, ¿no? Como fuente base. Y los cuales son, pues, los animales y vegetales que no están industrializados, es decir, si vamos y compramos 1 kilo de naranjas, no es lo mismo que yo vaya y compre un jugo, ¿no? Un jugo que ya pasó. Ya está. Ajá, no sé qué marcas sean aquí como famosas. En México, por ejemplo, tenemos los Jumex, el jugo del Valle. Del Valle. Del Valle, sí, tienen aquí. Entonces, Ahí se llama jugojito. Sí, sí, hay muchísima variedad. pues es que el profe Antonio no nos ha ofrecido ni un juguito de... Dos pinos costados. Dos pinos. Entonces, pues no sabemos así como decirles mucho de las marcas y de... No, entonces, bueno... Conste que ni Jumex ni Ospina están pagando el viaje. Nada. Está bien. Entonces, no es lo mismo el hablar de tener el kilo de naranjas, el tener el kilo de frijol, de maíz, pues ya tener el producto que ya pasó por ese proceso de industrialización. Si se fijan, es como muy similar a lo que había comentado el maestro Antonio en el caso de Colombia, es muy similar a lo que habían comentado mis compañeros de Costa Rica, sigue siendo la misma mecánica, ¿no? Y bueno, entonces, decimos que la enajenación, siempre y cuando sean productos en estado natural. Y tenemos también, por ejemplo, en el caso de las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, pero seguimos con esta característica. En el caso de la medicina de patente, bueno, pues es como un apoyo por parte del gobierno federal a la población de que obviamente es el cuidado a la salud, ¿no? El cuidado y la protección a la salud. Y bueno, pues tenemos en otro contexto el hielo, el agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. Si lo rebasa, pues obviamente tendrá que pagar la tasa general, que en nuestro caso pues dijimos que es el 16%. El ixtle, la palma y la lechuguilla, tractores por acciones e implementos agrícolas. En este caso, bueno, los que tenemos el 0% nuevamente es como con la intención de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, pero que siempre y cuando sean con esa finalidad, ¿no? O sea, para incentivar la agricultura, la ganadería en México. ¿Le podemos cambiar, por favor? Gracias. Tenemos los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas, tenemos los invernaderos, hidropónicos, equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad, controlada obviamente, y tenemos algunas excepciones, como en este caso pues también es el oro, la joyería, la orfebrería, las piezas artísticas, los libros, periódicos y revistas, pero siempre y cuando sean editados por el propio contribuyente. Si no es así, bueno, entonces también decimos que estamos en tasa cero, ¿verdad? En caso de que no se dé con estas condiciones, bueno, entonces la tasa general sigue siendo la del 10%, la del 16%, salvo que se encuentren en zona fronteriza de México. Entonces estamos hablando que es la mitad, así lo establece la resolución miscelánea, por eso es que en lugar de ser el 16, pues es el 8, ¿no? Porque establece que sea la mitad. Ajá. Tenemos las toallas sanitarias. ¿Zona fronteriza Guatemala y Estados Unidos? ¿O? Ajá, sí, zona fronteriza básicamente son los estados que están al norte del país, como por ejemplo Tijuana,
como por ejemplo Chihuahua, como por ejemplo Baja California, así. ¿Y abajo Guatemala? ¿También aplica? En el caso de nosotros, nada más es esa parte. Es fronteriza Sí, norte. Norte mexicana. Ajá. Sí. Y bueno, tenemos la prestación de servicios independientes, siempre y cuando la prestación de servicios independientes no sea como de un profesionista a una empresa, porque entonces aplica la tasa general, es el 16%, porque se supone que ya lleva como una finalidad de lucro, una finalidad de obtener una ganancia, una finalidad de cobrar un servicio finalmente profesional por actividad. Leti, que él se le dice profesionista, ¿verdad? Es una palabra que para nosotros no es tan sencilla. ¿Ah, sí? Ok. Como por ejemplo, para los de Costa Rica, licenciado es un profesional. Para nosotros, licenciado aquí en Colombia es un profesor. Sí. ¿Ya? Entonces, Si te acuerdas, yo te decía, ¿no? Que por ejemplo nosotros, él decía que licenciatura que era un profesor y yo le decía que ya para hacer así como tener la categoría más de profesor, pues tiene que tener la maestría como tal. En el caso del profesionista es una persona que tiene un título universitario, que en nuestro país es licenciatura. Con tener la licenciatura decimos que es un profesional o un profesionista que se dedica a un área de expertise y así lo tipifica en nuestro caso la estructura de la ley del IVA, por eso nos habla de servicios profesionales independientes. ¿A qué se refiere lo independiente? Nosotros les decía, tenemos básicamente en la prestación de servicios dos regímenes, uno que es el de sueldos y salarios. El de sueldos y salarios básicamente cumple 4 condiciones básicas, que es cuando tú trabajas para una empresa, hay una subordinación, hay un pago de un salario, hay un centro de trabajo y hay una jornada laboral que es el horario, ¿no?, al que está sujeto. Entonces ese es el régimen de salarios. En el caso de los servicios profesionales independientes, pues son los servicios que realiza un profesional de manera independiente, como su nombre lo dice, por su cuenta, es decir, no existe el patrón, no existe el centro de trabajo, no existe el salario, sino tú le pones precio a tu trabajo, ¿no?, dependiendo para lo que tú puedas ser contratado. En el caso de los contadores, pues quizás para llevar una contabilidad, una asesoría, una auditoría, etcétera. Es a lo que nosotros le llamamos así, ¿no? Y bueno, entonces, ¿me apoyan con la presentación? Ok, estamos, acuérdense que estamos en vivo, entonces tenemos... Estamos en un conversatorio, de hecho hasta ya la gente se ha ido relajando y han ido conversando, ya las chicas y los jóvenes revisando la batería. Sí, claro. Entonces, bueno, pues básicamente es eso, sí, por favor. Y en el caso del uso o goce temporal de maquinaria, siempre y cuando sea para, dijimos, actividades agrícolas, ¿no? Ahí está. Ajá, y bueno, tenemos algunas exenciones. Eso significa para nosotros, los que no pagan IVA, los que están exentos, los que están fuera de esta tributación, federación, estados y municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia pública, privada, las sociedades cooperativas, y también en el caso de arrendamiento, pues los inmuebles destinados, utilizados exclusivamente para casa-habitación. Es muy similar a lo que ustedes comentaban en el caso del arrendamiento de los muebles para casa-habitación, es siempre y cuando sea exclusivamente para eso. De repente, pues allá hay quien arrenda o renta las viviendas, pero abajo pones un pequeño negocio, un local, una actividad, eso quita por completo esta extensión, entonces automáticamente pasa al gravamen del 16%. En el caso del arrendamiento local comercial es al 16%, esto es exclusivamente para cuando hay un arrendamiento de casa-habitación, y también la condición es que sea sin amueblar, ¿no? Porque luego también hay ya los arrendamientos con casas amuebladas, eso no, entonces quedaría fuera y pasa a la tasa del 16, así es, ajá, esto es exclusivamente, ¿no? Y bueno, la finalidad, la justificación de motivos es que pues la intención es apoyar a las personas, ¿no?, para que tengan una vivienda digna y aunque no sea propia, pero pues puedan hacer uso de ella.
Y bueno, también tenemos las fincas dedicadas, utilizadas solo para fines agrícolas o ganaderas, que era lo que ya habíamos comentado, y también los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, laboratorios, estudios clínicos, ¿no? El preservar y el cuidar la salud. Ajá. Tenemos como exenciones en el caso de las enajenaciones, bueno, el suelo, las construcciones adheridas al suelo, que básicamente es lo que conocemos como terrenos, no sé si es el mismo término, terrenos, los libros, periódicos y revistas, y los bienes inmuebles usados. Por favor. Y bueno, tenemos también las no sujeciones, que son como les llaman, pues es básicamente la entrega de títulos o contraprestación de pago, las muestras gratuitas con fines de promoción y el traspaso de bienes inmuebles y la venta de combustible. Ajá. ¿Le pasamos? Por favor. Ya, es que hay un... Ahí está, ya. Ah, ya está. Y sí, es que se quedó esa intermedia. Y la base imponible como nosotros tenemos los elementos de los impuestos, no sé si con ustedes, también con ustedes, Antonio, aquí en Colombia sean igual. Los elementos de los impuestos en México básicamente hablamos del sujeto, hablamos del objeto, de la base, tasa y tarifa. En el caso del sujeto son los que ya habíamos comentado, personas físicas, personas morales. En el caso del objeto es la actividad que realizan las personas físicas o morales por las cuales son sujetos de pago de IVA, ¿no? Y los regímenes que les había comentado. Y tenemos el sujeto objeto. La base es la diferencia sobre los ingresos y los egresos, por llamarlo de alguna manera, sobre la cual se determina una cuantía y sobre esa cuantía pues se aplica lo correspondiente para poder hacer el pago de los impuestos correspondientes. En el caso del impuesto sobre la renta, como les decía, bueno, pues ahí aplicamos una tarifa especial fiscal. En el caso del IVA hacemos ese comparativo. También nosotros tenemos el IVA que pagamos a proveedores, nosotros le llamamos el IVA por pagar y tenemos el IVA que nos cobran a nosotros, ¿no? Cuando nosotros, así es, entonces el IVA, ajá, nosotros llamamos IVA por pagar y el IVA por trasladar, así es. Entonces hacemos ese comparativo y determinas cuál es mayor. Y en base a eso determinas ya sea una cuantía a cargo o una cuantía a favor, y es lo que finalmente estás declarando. Ajá. Es por pagar a la administración tributaria. Así es. Porque si teníamos en Costa Rica nosotros antes, cuando vendemos. Porque ellos hacen la diferencia y después a eso lo practican la tarifa. Así es. Nosotros ya le hemos aplicado tarifa y nada más hace la diferencia. Así es. Sí, nosotros tenemos que hacer ese comparativo sobre lo que tú cobras o facturas sobre lo que tú pagas, ¿no? En el caso de IVA, al igual que ustedes, a lo que ya escuché y a lo que hemos estado platicando, ajá, también tenemos esos momentos de los saldos a favor. En el caso de los saldos a favor, también tenemos dos opciones, que es la compensación o la devolución. En el caso de nosotros, no tenemos, en caso de IVA, no existe declaración anual de IVA. La declaración anual de IVA anteriormente sí se daba. Hoy en día no, simplemente tenemos, se les llama pagos definitivos de IVA, en los cuales se hace la determinación final y de forma mensual, si tú tienes un saldo a favor, sin ningún problema puedes solicitar la devolución o la compensación. A diferencia de Colombia y Costa Rica, es una declaración definitiva de IVA y tienes un saldo a favor, es muy fácil, es muy accesible que te regresen ese monto, ¿no? Porque se supone que tú estás registrando las operaciones. Tenemos también, al igual que ustedes, la facturación electrónica, es el único mecanismo oficial. Anteriormente teníamos otras formas de comprobación. Ahorita ya no es la facturación electrónica, hoy en día tenemos la versión 4.0, que es la más actual, que acaba de emitir el SAT. Y entonces, a través de esto, de la facturación electrónica, hay una ventaja y una desventaja, tal vez, dependiendo del punto en que se vea, que es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, tiene ya estas páginas electrónicas de todos los contribuyentes en donde la información ya está precargada. Sin que tú presentes declaración, con que solo entres a través de tu RFC a la plataforma, ya están tus ingresos mensuales, tus ingresos anuales, ya
básicamente es con la opción de verificar y enviar. Entonces, ya ahorita el hecho de que esté así, pues ya es como muy accesible porque la información ya está precargada en el SAT. Y tienen también todos los bienes un código tributario. Por ejemplo, si venden algo, ropa o así, está clasificado. Sí, lo que pasa es que allá también existe lo que es la inscripción. Allá nosotros al inscribirnos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le llama Registro Federal de Contribuyentes. Entonces estamos obligados primeramente a registrarnos, a darnos de alta en este Registro Federal de Contribuyentes, en donde justamente cuando te inscribes, tú le dices a la autoridad, en este caso Hacienda, el SAT, qué actividad vas a hacer, ¿no? Si eres, en los otros está fácil, ¿no? Si eres sueldo, si eres salario, si eres arrendamiento, pero en el caso de actividades empresariales, ahí sí le tienes que especificar qué actividad eres, porque igual puede ser una industrial, o igual puede ser una chica, mediana, grande, o puede ser una comercial de ropa, de ferretería, de muchas cosas. Entonces, cuando te das de alta, ahí especificas. Entonces, ella ya te tiene tipificada, así es. La consulta que hacía Henry no iba en función del RUT para nosotros y el RFC para México, sino bien en el catálogo de bienes y servicios. En Costa Rica se implementó también hace poco ya un catálogo completo de bienes y servicios que tiene que ir incluido en la configuración del producto al momento de facturar electrónicamente. Sí, entonces, si voy a facturar zapatos, tiene un código específico. Y si voy a facturar un servicio de una auditoría como contador, como auditor, tiene un código específico. Sí. Y tiene que ir amarrado para saber si está aplicándose correctamente la tarifa o exenciones posibles que haya. Entonces, hay un código completo para todos los bienes y servicios que fue emitido por la Dirección General de Tributación Directa en nuestro país. ¿En México existe también? Sí, existe. De la misma forma, ya tenemos también en la página del SAT, cuando vas a emitir una factura electrónica, ya básicamente es a través de códigos que son los numeritos, ya te dice qué bien, qué servicio, pero esto es básicamente como para, no tanto para las tasas, porque les decía, en México hay una tasa general, que es la del 16%, básicamente es como para identificar y amarrar que la actividad que tú estés haciendo sea correcta y estés facturando la actividad que tienes registrada y que no vayas a tener por ahí a lo mejor algún desvío de actividades, ¿no? Que tú digas, estoy registrada como actividad profesional, pero en realidad los ingresos los estoy obteniendo de otra fuente de riqueza, ¿no? Así se le llama ya. Entonces, sí, es con esa intención. Si existe lo mismo que comenta Harold, sí existe de la misma forma. Y para estadística también del gobierno, ¿verdad? Para tener realmente datos sobre la producción del país, hacia dónde está generando mayores ingresos. Es la intención de ver la línea de comercialización, porque, por ejemplo, antes nosotros la canasta básica tributaria no estaba grabada, estaba exenta, ahora tienen 1%. Entonces, la negociación del gobierno con los diputados fue, ok, le grabamos en 1%, se lo devolvemos al gobierno, que en eso está, porque como entró hasta el año pasado, ¿verdad? Entonces, en eso está, a ver cómo lo devuelve el pueblo, pero la intención es eso, o sea, es ver que productos que antes tenían el 0%, cómo se llegan, dónde está esa línea de comercialización. Entonces, que pasan del productor, por ejemplo, al gran mayorista, del gran mayorista al minorista, etcétera, etcétera, o del importador. Esa era la intención y también está sobre ese código, ¿verdad? O sea, el código es cuántos están comprando, cuántos está importando y cuántos realmente se está vendiendo, para todos esos datos estadísticos, a ver si concuerda realmente el consumo con el movimiento del comercio. Sí. En el caso de Colombia, ¿existe también así, de la misma forma que sí, comentamos? Claro. No, de hecho, aquí hay algo que también hay que mencionar con respecto a Colombia. Estaba mirando que, por lo menos ustedes están hablando de que las canastas familiares no se la están tocando mucho. Ya, a mí acá sí nos ha pasado que ya la canasta familiar ha sido bastante, ahorita con los elementos que estaba yo diciendo, yo creo que se oye, yo tengo una voz fuerte. Entonces, la canasta familiar sí se ha visto, porque estoy diciendo, hablando de un 1% de la canasta familiar, nosotros estamos riéndonos acá, pero no, aquí hay cosas que tienen el 19% y que tienen
la verdad, y servicios que tienen el 5% todavía, como lo de algunos de salud. Entonces, aquí en Colombia, pues, han seguido, y de hecho, ahora con el nuevo gobierno que tenemos, que se están dando transformaciones, todavía estamos esperando algunas otras cosas más. Pues esperemos de que los tributaristas no solo se politicen, sino que también se hagan conscientes, haciendo así como quieren hacer esa reforma, que hagan una reforma que no solamente lleven a tener más impuestos, sino optimizar los que ya tenemos para que ellos pues sean eficientes, y no es como si uno tengo un trabajo y no me da, entonces voy a buscarme otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo, de 5 trabajos. No, me busco uno bueno que ya tengo calidad de vida. Es lo que debe hacer el país con la parte tributaria también, opino yo acá muy diferente. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues les decía, entonces la base imponible sigue siendo lo mismo, es la cuantía sobre la cual se determina el impuesto, en este caso, y muy particular en el caso del IVA. Bueno, nosotros el IVA es a través de tasa, es tasa fija, es diferente a la tarifa, que en nuestro caso es progresiva, que se aplica entre una mínima y una máxima. En este caso no es una tasa fija, que les comentaba es del 16%, ¿no? Para las 4 actividades que tenemos así como bien tipificadas. Y bueno, la forma de pagar, esto sigue mucho a la ley del impuesto sobre la renta. En México, los tributos se pagan a más tardar el día 17 de cada mes. ¿Qué significa más tardar? Significa que tenemos del día 1 al día 17 para poder presentar las declaraciones, que en caso de renta, pues es de manera mensual y es a cuenta de un impuesto anual. En el caso de IVA, como ya les había comentado, no existe declaración anual de IVA porque ya cambió el esquema, se les llama declaraciones definitivas de IVA. Significa que tú ya estás seguro de lo que estás presentando y la autoridad va a tener esa certeza a través de lo que tiene precargado en la página del SAT. Cuando hablas de renta, o sea, ¿esos son anticipos? Sí, se le llama impuesto sobre la renta porque no es un impuesto definitivo. Sí, no es, ajá, así es correcto. En el caso del anticipo o de los anticipos o de los provisionales que nosotros le llamamos, significa que si tú tuvieras un saldo a favor mensual de impuesto sobre la renta, no te lo regresan. Hasta que no hagas la declaración anual. Eso era como el mismo mecanismo para IVA, pero ya no, se quita eso y entonces ahora es definitivo, lo que significa que si tú tienes un saldo a favor, sin ningún problema puedes solicitar la devolución. La devolución, como les comentaba, para nosotros es muy sencilla porque lo único que te pide, sí, y aparte cuando tú entras a la plataforma, lo hacemos todo en la plataforma ya, y tienes el saldo a favor, lo único que te pide, bueno, es el banco y el número de cuenta, 18 posiciones, y con eso tú mandas la información y generalmente en menos de 24 horas tú tienes tu saldo a favor. Lo mismo pasa en la sin visita, o sea, no es como un requisito. Tal vez, no descarto como la posibilidad de que sí puedan ir, pero es como que tuviera algún punto de observación la autoridad, pero si no es así, no hay ningún problema. ¿Hay qué, perdón? Retención en la fuente. Sí, tenemos también las retenciones, yo creo que también con ustedes, las retenciones que existen. En el caso de ISR es el 10%, en el caso de IVA es el 16.4%. Okay. Sí tenemos el esquema de retención, y básicamente es cuando en servicios profesionales, cuando una persona física le presta un servicio a una persona moral, que para ustedes es la persona jurídica, ajá, hace la retención de la persona moral a la física. Así es. Y ya tú como profesionista, tú la descuentas en tu declaración. Bueno, eso hablamos en Rente y mañana venimos a la conferencia. Sí. Están invitados. Mañana domingo. De 4 a 10 de la noche. De 4 a 10 de la noche venimos y damos una conferencia ahí en Rente. ¿Les parece? Yo tengo 2 preguntas, porque también en Costa Rica, bueno, lo hacemos a través de un portal virtual, obviamente para hacer todo el proceso de declaraciones fiscales. O sea, sí podemos solicitar compensaciones, eso no hay ningún problema. Y solicitar devoluciones también, hay que matricular la cuenta y todo lo demás. Obviamente que eso va a levantar una banderita amarilla o roja, dependiendo de los datos y demás, para decir, bueno, te voy a ir a fiscalizar, ¿verdad? Para ver si esos datos son correctos. Te devuelvo, pero te voy a ir a ver. Pero, así como dice
Claro, también cuando uno solicita, quiera unos papeles, unos documentos de esos virtuales y todo, y lo firma hasta electrónicamente y todo, pero eso les quita de, bueno, señores, como ustedes están solicitando esto, vamos a proceder a hacer la verificación de la información física, que cada uno ve, ni modo. Bueno, la verdad es que coincido con algunas cosas con ustedes a lo que yo puedo apreciar. También en México hay como mucho temor a la Secretaría de Hacienda, siempre hay como esa renuencia, ese mejor no solicito el saldo porque me pueden revisar. Sí existe esa posibilidad, más sin embargo creo que el esquema de tributación ha sido como muy estricto, y al ser tan estricto en donde pues todo es electrónico, ahora ya a través del portal de SAT existe lo que se llama mi contabilidad electrónica, que básicamente el SAT lleva tu contabilidad, ¿no? Incluso se ha atrevido, y digo se ha atrevido porque a nosotros los contadores cuando escuchamos esto en la exposición de motivos, la verdad que hasta decimos así como que decía que ya no es necesario la figura de un contador, ¿no? En lo cual pues sí, no estamos como tan de acuerdo porque sabemos que la cuestión tributaria pues no nada más es enviar una declaración, ¿no? Sino es todo el trabajo que conlleva y todo lo que hay atrás. Más sin embargo, por este esquema tan... Veo que sea el libro del no, juguito, ya. Ya vamos a conocer el juguito, hojita. Muchas gracias. Entonces les decía que Solo que no es juntos, ¿verdad? solo que no hay juguete. Bueno, tendrán que ir a México y con gusto, chicos, díganle a su maestro que organice un viaje de práctica. Próximo simposio con Recortes, hacer un curso sobre renta. ¿Sabe cómo es que ir? Sí. A la fiesta colectiva. Y les decía que pues también existe como... Sí. Bueno, para comentar, los compañeros que estaban aquí en la clase hicieron un detalle con nuestros invitados de darle el juguito que no le había invitado el profe. Y la camita y todo, y estamos aquí atendiendo a la gente. Patrocinado por Jugos Kit. Y por nuestros alumnos Patrocinado por los estudiantes. Tengo mucho cariño de parte de todo el salón. Muchas gracias y agradecemos a Mary la iniciativa. Muchas gracias, ya podemos presumir, ¿no? Ahora que regresemos a nuestros países. Que tomemos un poquito. Y que al final yo creo que el maestro Antonio nos va a poner a hacerle la canción, ¿no? Sí, a ella le gustó el IVA. Entonces yo creo que... Y la aduana y todo, ustedes conocen. Bueno, entonces les decía que sí existe también ese temor, esa renuencia, siempre hay como pues esa reserva por parte del contribuyente hacia la autoridad de que pueda haber una revisión, sí hay la posibilidad, pero les repito, ahorita la verdad es que con los sistemas tan estrictos electrónicos que maneja la plataforma del SAT es como ya más difícil, ellos ya tienen la certeza de lo que se está presentando, tan es así que les comento, ya la información está precargada, simplemente es como avalarla y enviarla, ¿no? Entonces, ya tenemos... Sí, ya les decía que en la plataforma del SAT existe algo que se llama Mi Contabilidad, es una contabilidad electrónica que no la llevas tú, la lleva el SAT y la lleva en cuanto tú facturas, como es electrónica, le llega al SAT. Te paga nómina y la nómina también el timbrado es un CFDI que le llamamos, un comprobante digital. Con lo de la nómina electrónica y hace 2 años apenas que tuvimos que hacerlo de la facturación electrónica. Entonces la autoridad tiene toda la información precargada, igual cuando tú pagas, si tienes algún gasto y si es deducible, bueno, en automático ya está. Les decía que tan es así que la autoridad este año, justamente para las reformas fiscales del 2022, en México cada año hay reformas fiscales, es una de las legislaciones, la verdad que más complejas, con muchas modificaciones por todas las cosas que se dan. Y la autoridad en la exposición de motivos se atrevió a decir que ya no era necesaria la figura de un contador porque la plataforma ya era muy accesible, en donde ya estaba la información precargada y simplemente era como que darle clic y enviar, ¿no? Pero es que la gente no se da cuenta que para
Exacto. No, ya hay un proceso, sí. Ahora les voy a decir otra cosa. Nosotros, por ejemplo, en México vivimos, y digo, yo creo que es una realidad latinoamericana. México es uno de los países que ocupa un alto índice de pobreza y desigualdad, en donde pues la mayoría de la población es difícil que tenga acceso a computadoras, que le sepa el internet, que tenga esas cosas como que el SAT lo ve así como muy fácil, ¿no? Pero sí, también existe esa renuencia a presentar los saldos a favor. Sin embargo, quien lo hace, es muy fácil que se obtenga esa devolución de saldos, ¿no? Acotando ahí un poco sobre los elementos de sistemas de información, porque en Costa Rica también se ha dado mucho con el auge de factura electrónica, que los oferentes de sistemas electrónicos pues tengan también una herramienta de cálculo automático del IVA. No obstante, no es tan sencillo. Al menos tenemos una particularidad que es el elemento de prorrateo. Al tener diferentes tarifas, no voy a meterme en esto porque es un poquito un tema más pesado, al tener diferentes tarifas y dependiendo de las actividades económicas que tenga el contribuyente, tiene que sacar un factor, un prorrateo para poder determinar las diferentes o estimar un ratio, ¿verdad? Que es esa prorrata, para cuál es el porcentaje que va a poder utilizar como crédito fiscal. Rápidamente, si yo compro al 13% cualquier materia prima, pero me dedico a, doy servicios médicos y es al 4%. Entonces solo puedo acreditarme, porque yo vendo al 4%, puedo acreditarme 4% de ese 13%. Y lo demás, ¿cómo es que dicen? ¿Va al costo? ¿Cómo es que dicen? Se clasifica contablemente al costo del producto, ¿verdad? O al gasto. Entonces, en ese elemento de prorrateo, las herramientas de sistemas de información lo han hecho automatizado, pero dice, no, ya no necesita contador, ¿para qué tienes un contador si ya no? O sea, pero hay elementos muy importantes en la revisión, en el análisis, en la correcta aplicabilidad de los créditos fiscales que tienen que hacer. Entonces, es muy importante. Fíjate que la figura del revisor fiscal que existe acá en Colombia, que yo desearía que estuviera en Costa Rica, no sé si en México existe, ¿verdad? Están todos los micrófonos cerrados, profe, disculpe. Bueno, nosotros hacemos lo que es todos nuestros costos, todos nuestros gastos, todas las cifras que cargamos en la declaración de renta y hacemos lo que es la información exógena. Con esa información exógena, por ejemplo, las personas morales y las personas jurídicas lo hacen en los primeros meses, ¿cierto? Y después cuando las personas naturales o físicas los van a hacer la declaración de renta que ya toca, aquí toca agosto, septiembre, octubre, uno entra al portal de la DIAN de acá y le aparece una declaración de renta sugerida basándose en esa información, que es una información totalmente aparte, no viene ni de impuestos, no viene ni de ninguna parte, es una información que tenemos que realizar con un prevalidador y con unas planillas específicas. Por ejemplo, si tú colocas en costos y gastos de la declaración de renta que tuviste 88 millones, tú tienes que hacer una planilla que te sume 88 millones, pero con los nombres de las personas que tuviste esos costos y gastos, y hacer otra planilla de ingresos totales así con personas una a una. Entonces se llama eso aquí se llama información exógena. Se está haciendo a nivel nacional y se está haciendo también a nivel local, a nivel de municipios de aquí de la región de Barranquilla, por ejemplo, está pidiendo la alcaldía. Entonces, eso también es otra cosa que está pasándonos a nosotros con los sistemas informáticos que estamos recibiendo declaraciones tanto de renta sugerida como ya la de IVA también está sugerida porque cuando está la facturación electrónica pues ya nos está ayudando también eso.
¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. La declaración de IVA o de cualquier impuesto no necesariamente significa que la tengas que declarar para que tengas que pagar, sino que esta declaración simplemente es cumplir con una obligatoriedad que puede ser en ceros. En el caso de que sea en ceros, es básicamente a través de la página del SAT. Entramos a la página de Hacienda, que es www.sat.gov.mx. Entras con tu RFC, con tu clave, con tu contraseña, entras a tu expediente y envías la declaración dependiendo del mes, ¿no? Del que se trate. En el caso de que tengas un saldo a cargo y que sí tengas cantidad a pagar, la misma página te genera una línea de captura con la cual puedes, pues ahorita ya hacer la transferencia electrónica, o si lo prefieres, pues ir a una institución bancaria y haces el pago correspondiente con esa línea de captura, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, pero sin embargo, en las dos está la obligatoriedad de la presentación, no del pago, de la presentación. Una cosa es presentar, que es en todos los casos, y otra cosa es pagar. Ajá. Entonces, una pregunta que te estoy diciendo acá, que tú estás diciendo de que te genera, de que eso te genera una colilla de pago o algo. Entonces, lo que yo preguntaría sería, ¿no hay forma de que uno verifique que la información que ellos tienen sí sea la real y de pronto tengan algo que esté errado? sí, claro, claro. Cuando antes de que tú presentes, como les decía, la información está precargada. Y hasta que tú no la revisas, hasta que tú no la avalas, es cuando tú ya con esa certera le das enviar, ¿no? O sea, tú tienes que verificarla. No, sí, claro, sí, 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 sí. Por ejemplo, si tú dices, no, esta factura no es, o se canceló, sí, tú puedes eliminarla. Obviamente, el SAT también, a su vez, como tú estás modificando la información de la cual él tiene conocimiento, pues lo tendrá que verificar, ¿no? Una consulta ahí, porque en Costa Rica, vamos a ver, si existe la declaración definitiva, pero hay posibilidad de hacer una rectificativa, que es una corrección por algo. Claro está, si realizo una rectificativa, también voy a dar una banderita amarilla o roja, dependiendo de por qué estás rectificándome, por qué estás corrigiendo. La rectificación es hacia arriba, o sea, es más impuesto o menos impuesto. Obviamente, si es menos impuesto, la banderita va a ser roja, ¿verdad? Sí, claro. Pero si existe la posibilidad, si tenés los documentos y es correcto aplicar esa rectificación, pues se hace por algún error de una nota de crédito, algo, transacción que no correspondía o X durante el proceso. ¿Sí hay rectificativas? Sí. En México no le llamamos rectificativas, le llamamos declaraciones complementarias. Y en el caso de que sea a tu favor como contribuyente, solamente tienes dos oportunidades. Si lo presentas a la tercera, ya hay una sanción administrativa, que en este caso sí es una multa. En el caso de que la complementaria sea a favor del SAT, puedes presentar 1000 si quieres, ¿no? Las que sean necesarias, ¿no? Si es a favor del SAT, es indeterminado. Si es a tu favor como contribuyente, solamente tienes 2 veces, ¿no? Y si no te multa dice la autoridad, ¿no? Por descuidado, ¿no? Pero si es a favor de la autoridad, ahí sí puedes presentar las que sean. Ajá, y ahí no hay descuido, ahí. Así es. Aquí nosotros no tenemos ni media. Sí. O la haces o te das el tiro. Obviamente también pasa lo que comenta Harold, ¿no? Es como que poner esos foquitos de qué pasó, ¿no? Y más porque la información está precargada, entonces como que yo la tenía y tú me dices que está cancelada, entonces sí es así como eso. Aparte, cuando presentas una complementaria y es a tu favor, acuérdense que nuestro país es definitiva de IVA. Si yo voy a solicitar la devolución, ya no procede de forma automática. ¿Se acuerdan que les había comentado que es de forma automática? Simplemente te pide el número de cuenta y que elijas la opción, en este caso devolución, y te llega a tu cuenta bancaria, ¿no? En el caso de las complementarias, si tienes un saldo a favor, ya no hay devolución automática, tienes que presentar un formato, un anexo en específico donde justamente justifiques, ¿no? Y cuál estás sustituyendo, los motivos, etcétera. La autoridad la tendrá que avalar y en base a esa verificación te podrá dar la respuesta positiva, o en el caso contrario, pues no hay devolución, no hay saldo a regresar. Sí, un punto importante que acá en Costa Rica que no hablamos es también la obligación material en las sanciones. O sea, el hecho que no tenga actividad económica durante ese mes no me exime de no presentar. Igualmente, antes llamábamos en ceros. Con la nueva ley, con el nuevo 104.2, ahora le llamamos en no.
Porque ahora es no. En vez de hacer es no tengo actividad, no compro, no hice actividades, no, etcétera. Son los dos. Entonces ahora es en no, en vez de hacer eso. Pero sí, se mantiene la obligación material de declarar mensualmente, y si no, pues ya le aplicará la sanción que ya hablamos anteriormente. Aquí hay una cuestión que se fue a la ley antitrámite que se hizo. Esa ley antitrámite nos decía que cuando habían esas declaraciones que no se presentaban, excepto hay unos impuestos que sí se están presentando. Sigamos. Y bueno, pues ya para terminar, también, al igual que lo comentaban nuestros compañeros de Costa Rica, como lo comentaba Colombia, existen infracciones por incumplimiento, ¿no? Básicamente son las mismas. Tenemos nosotros quien regula estas infracciones, les decía, no es tanto o específicamente la ley del IVA, sino la ley complementaria que rige estas disposiciones, que es el Código Fiscal de la Federación para nosotros, y que básicamente es por no presentar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, el no presentar avisos, el no llevar contabilidad, el no guardar la contabilidad, el no expedir comprobantes fiscales, el no permitir las visitas domiciliarias, allá las auditorías les llamamos visitas domiciliarias, el presentar las declaraciones fuera de tiempo, el presentarlos en extemporáneo, siempre y cuando la autoridad lo requiera. Entonces, son las infracciones que se dan. Todo esto a lo que estamos obligados, de acuerdo a la legislación, si no se presenta es una infracción y obviamente lleva a una sanción. En nuestro caso, al igual que con ustedes, pues es una sanción económica. Para nosotros es a partir de una mínima y una máxima. Más o menos, no sé, la mínima que serán $200 y puede ser, no sé, hasta $5,000, $6,000, que para nosotros son como 100,000 pesos mexicanos, son muy altas, pero hay un rango, hay una sanción mínima y una máxima. Sin embargo, ¿quién determina la cuantía? O sea, ¿te aplico la mínima, te aplico la máxima, te aplico la intermedia? Eso nosotros no lo definimos, lo define la autoridad en base a su criterio y en base a lo que ella se sienta ofendida, ¿no? Y en base a lo que tú estás dañando a la sociedad, ella lo dice, ¿no? Porque el hecho de que no me pagues un impuesto, estás dañando al país como tal, porque entonces yo no tengo los recursos suficientes para poder erogar el gasto público, satisfacer necesidades colectivas, y entonces, pues eso, por ende, es un daño nacional, ¿no? Por eso es la justificación de que estas sanciones son altas y ahí sí no tenemos nada que hacer. O sea, si te ponen la más alta, bueno, a lo mejor ya metes otro tipo de recurso legal, pero es totalmente ahora sí que a criterio de la autoridad. Ajá. Y bueno, pues por mi parte creo que los aspectos que hemos abarcado, me dio mucho gusto estar con ustedes, la verdad ha sido un placer. Y va a ser más placer ahorita que nos tomemos Bueno, no sé si hay alguien dentro del grupo aquí de los que están conectados que quieran hacer alguna pregunta o no sé. Alguien aquí de los que están en la audiencia. Habían 75, ya hay 80. Hay 80 y ahora hay 45, algo así. Altavoz, vamos a poner aquí. Bueno, a ver. Está aquí, creo que aquí. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye allá? Sí, okay. sí, bien. Listo, a ver, no sé. Me gustaría saber si hay alguien de ustedes de lo que está aquí me puede conversar, por favor. Muchas gracias. De los que están conectados. No, qué apapachados, ¿eh? Qué apapachados estamos. No nos vamos a querer ir. A ver, Cintia, Cristian, alguien de los de acá, si quieren pues preguntar algo a los señores que están aquí. Jesús, Ingrid, Harold. Harold es el que está acá. Bueno, entonces nos resta solamente darle las gracias a nuestros hermanos de Costa Rica y México por estar aquí, a los compañeros de legislación, de tributaria 2, que tenemos los sábados de 3 a 5. Hoy felicitarlos realmente por la actitud, por casi todo el mundo estar aquí con nosotros, la verdad que sí. Entonces, ellos saben a qué me refiero, entonces, la verdad que eso de que ellos decían así en coro es lo normal aquí. Aquí eso del coro es normal.
Así que no sé. Oye, sí, la foto. Ven aquí, profesor. Haz tu silla para acá, para que no se canse, para acá. Hazla para acá. ¿Ah? Jala tu silla para acá. Ah. Eso es trampa. Oye, sí, pero yo tampoco tengo. Ok. Muchas gracias. Eso es trampa. Sí, porque no sabíamos. Eso es trampa y montonera. Nosotros somos uno. Sí, eso es trampa. Y montoneros. No debo decir, no debo decir. A la mañana nosotros traemos la de nosotros. Baje una de Google y le da la vuelta a la computadora. Vamos a tomar la A foto ver. por aquí así. Déjenme la. Ay, Dios. Me tocó acá entonces. Que saques una foto y que le demos la vuelta. Segundo. Vamos a mirar. Ahora lo pasan a los blogs. Ese es por allá lejos. Ah, pero ¿y por qué no hablan? Ni dicen hola, ni nada. Gustavo nos oye. Un saludo. ¡Gustavo! Ay, yo no sé si me oigo. A ver, Gustavo, hable. Ya, ahora sí. ¿No puede hablar? ¿Qué adelante, Gustavo? ¿Cuál es su pregunta? Bien ahí. No, más bien una aclaración. Más bien, gracias a todos y gracias por el refrescamiento de la ley. Gustavo, ¿puedes repetir otra vez? Que tenemos problemas de conexión. Ahora sí, adelante. Ay, voy. Ajá, todo bien claro. Más bien hay un repaso de la ley, sobre todo acá la de Costa Rica, bueno, y también viendo la comparación de allá con la de los otros dos países. Sí, lógico, esa ley es más amplia todavía, ¿verdad? Pero se nos expandería el día si lo vemos todo, pero está muy bien los temas y digo así como un refrescamiento y una comparativa con respecto a las demás leyes de los otros países. Muchas gracias, Gustavo. Mañana con la roja puesta. Toda la semana. Bueno, mañana celebrar lo que no podemos aquí en Colombia, que se puede hacer. De modo. Mañana y el miércoles, ¿para qué? Listo.